Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver la segunda parte de Teodolito referida a los errores. Bien, bueno, recuerden que habíamos visto que el teodolito tenía tres ejes, el eje principal, el eje secundario y el eje de colimación. Y que para que todo funcione bien tenía que cumplirse, que esto fuera vertical, que el secundario fuera perpendicular al eje principal y el de colimación perpendicular al eje secundario. Bueno, si esto no ocurre porque el instrumento funciona mal, ¿cómo influiría en el tema de los errores? Bueno, vamos a ver. Los errores en el teodolito los podemos clasificar como sistemáticos y accidentales. Dentro de los sistemáticos tenemos los que influyen en las direcciones horizontales, que son el de verticalidad, el de inclinación de eje secundario y el de colimación, y el que influye en los ángulos verticales es el error de índice. Y luego tenemos los accidentales, inherente al operador, en el cual influye tanto en los horizontales como en los verticales, que sería el error de lectura y el error de bisección. Bueno, vamos a verlos en forma individual, cada uno de ellos. Dijimos que estos, con respecto a los que influyen en los horizontales, estos errores se los llama errores axiales. ¿Por qué? Porque son inherentes a los ejes, por eso. Entonces, cuando esto no se cumple, voy a estar en presencia, ¿no? Cuando cuando no coincide con la vertical del lugar, voy a tener el error de verticalidad. Cuando no es perpendicular, voy a tener error de inclinación de eje secundario, y cuando no es perpendicular al anterior, tampoco voy a tener error de colimación. Ahora, una cosa es el error y otra cosa es la influencia del error. ¿Qué sería el error? El error sería lo que funciona mal en el instrumento, ¿sí? Y otra cosa, la influencia sería lo que yo noto en las lecturas. Ahora, ¿es igual el error a la influencia? Bueno, vamos a ver que no es igual. ¿Y de qué va a depender? Va a depender justamente de la posición del punto, si el punto está horizontal, más arriba o más abajo. Bueno, a los errores, tanto el de verticalidad como el de eje secundario como el de colimación, lo vamos a llamar como con estas letras minúsculas. Y a la influencia del error lo vamos a llamar con el agregado de prima. De prima y C'. Bueno, vamos a empezar primero por el error de colimación. El error de colimación es cuando el eje de colimación no es perpendicular al eje secundario. Entonces acá tendríamos un dibujito en el cual nos muestra el eje principal, el eje secundario, que estaría a 90 grados, y el eje de colimación pasando por un punto determinado. Ahora, supongamos que queremos bisectar el punto P. Bien. Si todo funcionara bien, nosotros tendríamos, ¿no? Por ejemplo, antes de bisectar cualquier punto, si todo funciona bien, tendríamos que el eje de colimación me genera una semicircunferencia de radio máxima. En cambio, si el eje de colimación estuviera inclinado, ¿sí? Inclinado, es como que en lugar de generarme esa semicircunferencia, me generaría otra semicircunferencia paralela a esa, pero de menor radio. Entonces, si yo estoy bisectando un punto, es como que yo tendría otro valor de ese punto, o sea, otra lectura. Si yo, por ejemplo, estoy bisectando el punto P, tendría la lectura Q, o si yo tuviera el punto Q, es como si estuviera bisectando el punto P. Bien, entonces, por lo tanto, al bisectar, por ejemplo, el punto P, en lugar de generarme esa semicircunferencia mayor, el eje de colimación me generaría esta otra, en el cual tendría
el punto P proyectado sobre este plano horizontal donde supuestamente estaría el limbo, yo tendría que tener el punto P segunda, pero en realidad, como tengo un error de colimación, estoy obteniendo una lectura Q errada. Entonces, si estudiamos el triángulo que se me genera acá, que estaría formado por este ángulo que sería C', este ángulo que es de 90 grados, y este ángulo que es igual a C, en el cual este lado es C, este lado es 90 menos H, ¿por qué? Porque H sería la altura del punto, y entonces, si tuviéramos que estudiar este triángulo para ver si la influencia del error es igual o no al error, plantearíamos, ¿no?, la resolución de este triángulo de tal manera. Y sería que el seno de C' es al seno de C. ¿Por qué es seno de C? Porque es un triángulo esférico, ¿sí? Entonces, el seno de C' es igual al seno de C, como el seno de 90 es al seno de 90 menos H, que sería este lado curvo. Ahora, el seno de 90 vale 1, y el seno de 90 menos H es igual al coseno de H, ¿sí? Muy bien. Entonces, y por otro lado, como tanto seno de C' o seno de C son ángulos pequeños, ¿sí?, entonces se considera que el seno es igual al arco. Por lo tanto, tomaríamos C' es igual a C, como el seno de 90, que vale 1, es al coseno de H. Entonces, de acá despejaríamos C', y entonces sería esto por esto sobre esto. Entonces quedaría C' es igual a C por 1 dividido el coseno de H. El coseno de H, 1 sobre el coseno de H, es igual a la secante de H. Entonces lo podríamos escribir de esta manera. C' es igual a C por la secante de H. Entonces ahora vamos a ver cuándo la influencia del error de colimación es igual al error de colimación o cuándo es diferente. Bien. Si nosotros decimos que el punto que estamos bisectando está sobre, digamos, muy alejado, como si fuera en el infinito, con el anteojo horizontal, entonces H valdría 0. Entonces, la secante de H valdría 1. Entonces, en este caso, la influencia es igual al error. O sea, cuando bisecto un punto horizontal, en el horizonte, con el anteojo horizontal, la influencia es igual al error. A medida que voy subiendo el anteojo, la influencia se hace mayor al error de colimación, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, un H de 45 grados, el coseno de 45 es 0,707, 1 dividido 0,707, me va a dar un valor mayor de C' que de C, porque sería 1,4, una cosa así. O sea, sería el valor de C multiplicado por 1,4. Y así sucesivamente. A medida que voy subiendo, la influencia va a ser mayor. Bien, ¿cómo lo voy a solucionar esto? Lo vamos a ver inmediatamente aplicando el método de Bessel. Bueno, el mismo análisis que hicimos acá se puede hacer con el de inclinación de eje secundaria o con
el de verticalidad. La diferencia sería que acá el eje secundario se encuentra, en lugar de estar horizontal, está inclinado, tiene una inclinación, y entonces, ¿cuánto valdría la lectura I'? Bueno, en este caso, I' va a ser igual a I cuando la tangente de H vale 1. ¿Y cuándo la tangente de H vale 1? Cuando H vale 45 grados. Entonces, cuando yo estoy apuntando a un punto de que está elevado 45 grados con respecto a la horizontal, ahí el error va a ser igual a la influencia. ¿Cómo me puedo dar, perdón, acá, bueno, está escrito al revés, pero es así, ¿no? El orden, digamos, me refiero al orden. Acá no, acá este sería I' y este sería I. Quedó al revés, disculpen. Ahora lo vamos a corregir. Bueno, ¿cómo puedo detectarlo yo, este error? ¿Cómo lo podría detectar? Bueno, la forma en que lo detecto es bisectando una plomada o algo que esté bien vertical. Si veo que al levantar el anteojo, la cruz del retrículo se va despegando de la verticalidad de la plomada, del hilo de la plomada, eso quiere decir que voy a tener un error de inclinación de eje secundario. Así que esa sería una forma rápida de detectarla, ¿sí? Bien. ¿Cómo lo soluciono? También aplicando Bessel. Bueno, y el otro, el error de verticalidad, sería como una combinación de inclinación del eje principal y también como si el eje secundario también tendría una inclinación, pero esa inclinación fuera variable, que sería este ángulo alfa. Entonces, esta sería igual, ¿no?, la expresión para poder estudiar. Bueno, ¿cómo se solucionaría Se solucionaría con un buen calaje. Entonces, en la práctica, ¿cómo tendría que hacer? Bueno, vamos a ver. Yo les dije recién que tendría que aplicar el método de Bessel. ¿En qué consiste el método de Bessel? El método de Bessel consiste en hacer una lectura en círculo izquierda y otra lectura en círculo a la derecha. ¿Cuál sería la posición círculo izquierda? Esta sería, o sea, que el limbo vertical lo tengo a la izquierda. ¿Cuál sería la posición círculo a la derecha? Cuando el limbo vertical me queda a la derecha. ¿Cómo hago para pasar de una? Bueno, si yo ustedes ya saben que la posición que vale, ¿no?, para trabajar es la posición círculo izquierda, o sea, el valor del ángulo que vale, o el valor de la dirección que vale, es el de círculo izquierda, sería el círculo director. Pero uso el círculo a la derecha justamente para hacer que ese error sistemático no me influya. Entonces, ¿cómo hago para pasar? Bueno, si yo estoy bisectando un punto P en círculo izquierda, luego lo que hago es girar la lidada y bascular el anteojo para volver a bisectar el punto, pero en posición círculo a la derecha. Entonces, en este dibujito que nosotros tenemos acá, tendríamos la posición círculo izquierda. Esto es como si yo estuviera mirando desde arriba. Entonces, vería, este sería el limbo horizontal visto desde arriba, este sería el anteojo, este sería mi limbo vertical, esta sería la marca que la llamamos índice. Entonces, bisectando el punto P, el eje de colimación pasando por P, entonces yo obtendría esta lectura, que en este caso es la que yo puse acá, ¿sí?
225 grados, 00 minutos, 00 segundos. ¿Mm? Bien. Luego, para bisectar el mismo punto en círculo a la derecha, como les dije, tengo que girar la alidada aproximadamente 180 grados, bascular el anteojo y volver a bisectar el punto. Entonces, el limbo siguió en la misma posición, el limbo horizontal, pero el que giró fue la marca que está dentro de la alidada. Entonces, la marca ahora no estaría acá, en esta posición, sino que estaría en esta otra posición que está acá. Entonces, ¿cuál sería la lectura que yo obtendría? La diferencia entre una y otra es de 180 grados. O sea, si no existiera error, si yo primero leí 225, acá tendría que leer 45. La diferencia es 180 grados, entonces no existe error. Pero en el caso que yo no hubiese tenido 45 grados, por ejemplo, hubiese tenido 45,0020, ahí no están difiriendo en 180 grados. Por lo tanto, ahí existiría un error. ¿Mm? Bien, entonces, ¿cómo aplicaríamos, cuál sería la forma práctica de aplicar Besser? Bueno, entonces, vamos a ver otro ejemplo acá. Supongamos que yo hice una lectura en el cual tiene error, el eje de colimación está inclinado. Entonces yo estoy bisectando el punto P, pero en realidad estoy haciendo una lectura que no es del punto P, porque tengo un error C. Entonces, supongamos que mi valor en círculo izquierda es 226,0020. Cuando hago la lectura en círculo a la derecha, en lugar de tener 226,0020, voy a tener 46. Tendría que tener 46,0020, pero no tengo 46,0020, tengo 46,0040. O sea, que no difieren en 180 grados. En este dibujo, ustedes fíjense que yo acá, con el mismo dibujo que antes, yo tenía acá el limbo vertical a la izquierda. Este sería mi limbo horizontal y mi lectura sería 226,0020. Si yo ahora giro la alidada 180 grados y basculo el anteojo, acá todavía no lo basculé el anteojo, estoy bisectando, ¿no? Al girar me queda el anteojo como el objetivo como mirándome, pero ahora basculo el anteojo y vuelvo a bisectar el mismo punto P, pero en realidad voy a seguir teniendo este error C, ¿sí? Bien, entonces en lugar de leer 226,0020, que en realidad no sería el valor correcto, porque esta lectura también está influenciada por este error, entonces tanto uno como otro no es la lectura correcta. Bien, ¿cómo hago para darme cuenta cuál es la lectura correcta? Dije aplicando Besser, o sea, ¿y cómo sería la lectura? Sería el promedio entre la lectura en círculo izquierda y la lectura en círculo a la derecha. Entonces, si yo en círculo izquierda leí 226,0020, a eso le voy a sumar el círculo a derecha, pero no sino el prima. ¿Cuál sería el círculo a derecha prima? Sería el círculo a la derecha, pero sumado o restado 180 grados para poderlo promediar con círculo izquierda, o sea, 46 en este caso, le tengo que sumar 180 grados para que sea 226,0020. Entonces, círculo a derecha prima es círculo a derecha más o menos, en este caso le sumé, en otro caso lo restaré. Entonces, círculo izquierda más círculo derecha prima sobre 2, voy a tener el valor correcto. A pesar de que el error existe físicamente, la influencia del error ahora es nula. Entonces, tengo el valor correcto. ¿Cuál sería el error correcto?
sería 226,0020 más 226,0040 dividido 2. Entonces, dividido 2 sería igual a 226,0030. ¿Cuánto vale el error? El error valdría círculo izquierda menos círculo derecha prima sobre 2. O sea, o lo que es lo mismo, el valor del círculo izquierda menos la dirección correcta. Tanto de una forma como de otra me daría menos 10 segundos. Fíjense que el error sistemático, como dijimos al principio cuando vimos los errores, tiene un signo definido, que en este caso es negativo. Perfecto. Bien. Bueno, este método de Bessel yo lo puedo aplicar para cualquiera de los errores. Yo no sé, o sea, yo tomo un teodolito y yo no sé qué error tengo. Entonces, el método de Bessel sirve para detectar cualquiera de los errores axiales. Pero, a ver, se supone que el error de verticalidad yo ya lo solucioné haciendo un buen calaje. Entonces, me quedaría solamente el error de colimación y el error de inclinación de eje secundario. En la práctica diaria, si al aplicar Bessel detectamos un error mayor a 1 minuto, mandamos a arreglarlo el teodolito. Y si no, y si es menor, podemos determinar el valor correcto justamente aplicando el método de Bessel. Bien. Bueno, ahora vamos a ver el error de índice, que es el error que influye en los ángulos verticales. Para ello tenemos acá un dibujo que en lugar de mirar desde arriba, lo estamos mirando como enfrentados, ¿no? O sea, que aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos un punto P que queremos bisectar, que todavía no lo estamos bisectando. Tenemos el eje de colimación, que en este caso, en teoría, no tendría error de colimación en este caso. Y tendríamos el anteojo, en este caso horizontal. Bueno, ahora, ¿cuál sería? Si nosotros hiciéramos en este momento la lectura, veríamos que en el valor que obtendríamos sería de un círculo izquierdo de 90 grados. Bien. Ahora vamos a ver, ¿por qué? Porque el anteojo está horizontal y todavía no estamos bisectando nada. Supongamos que el eje de colimación ahora está pasando por el punto P. Entonces, el ángulo vertical que vamos a leer es este, que es Z. Y si yo quiero sacar el ángulo de altura, es 90 menos Z. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, si miráramos de este lado, como si nosotros estuviéramos parados de este lado, veríamos el círculo, el limbo vertical, y por detrás el anteojo. ¿Y qué tendríamos que lectura? Tendríamos que tener la lectura de el valor Z, que en este caso, un ejemplo, 40 grados, en círculo izquierda. Bien, supongamos que yo quiero aplicar Bessel, porque yo no sé si tiene error o no tiene error, porque acá también se puede aplicar Bessel. Entonces, para aplicar Bessel tendría que hacer una lectura a círculo a la derecha. Para hacer la lectura a círculo a la derecha, ¿cómo tendría que hacer? Y tendría que girar la lidada 180 grados, bascular el anteojo y volverlo a bisectar. Pero para ver cómo es, para su estudio, lo vamos a hacer al revés. Vamos a hacer como que primero basculamos el anteojo hasta ponerlo en una posición simétrica al punto P y luego giramos 180 grados la lidada. Esto, vuelvo a repetir, en la práctica se hace al revés. Pero para su estudio yo la voy a definir de esta manera. Entonces, cuando empiezo a bascular el anteojo, como el limbo es solidario con el anteojo, cuando lo tengo en una posición como mirando al cenit, que no lo puedo hacer, pero supongamos que lo puedo hacer, mi lectura sería 0 grado, ¿sí? Si yo esto lo tengo acá, esto giró el limbo vertical de tal manera que si acá leía Z, esto leía Z, cuando yo
bisecte el cenit, voy a leer 0 grados, porque les dije que el fabricante lo hace de tal manera que si apuntara el cenit yo leería 0 grados. Ahora, cuando yo sigo girando el anteojo como para atrás, en una posición simétrica del punto P, yo empezaría a ver que la graduación del limbo empieza para atrás, o sea, 0 es 360, y empezaría a ver 350, 340, y así sucesivamente. Cuando yo lo apunto al punto P, ¿sí? O sea, el eje de colimación, tengo bisectado el punto P, la lectura que obtendría, en teoría, sería 360 menos z. Pero yo todavía no lo tengo bisectado el punto. Para bisectarlo el punto tengo que girar la lidada y me quedaría en esta posición círculo izquierda. Ahora, ¿cambió la lectura? No, sigue siendo la misma que acá, 360 menos z. Fíjense que acá en el dibujo, a propósito, acá el anteojo se vería acá en esta parte en línea punteada, como si estuviera detrás. En este caso no está con línea punteada, sino que está por delante, porque estoy en posición círculo a la derecha. O sea, lo tengo del otro lado el círculo vertical. Entonces, en este caso, fíjense que mi lectura no sería z, sino que sería 360 menos z. El valor de círculo, o sea que, en definitiva, si yo hago una lectura en círculo izquierda y en círculo derecha, la círculo derecha va a diferir en 360 grados. Pero acá no tengo ningún error. ¿Qué pasa si yo tengo un error llamado error de índice? El error de índice es cuando el índice, que es la marca que uso para hacer la lectura, está en una posición incorrecta. O sea, se desplazó, se cayó. Entonces, a ver, vamos de nuevo. Si yo bisectara el punto P, yo obtendría una lectura Z más un cierto error. Cuando bisecte el punto P en posición circular a la derecha, haría lo mismo. Primero, en su estudio, giraría el anteojo, hasta bisectar un punto P simétrico, un P', acá tendría una lectura que sería 360, menos Z más un cierto error, y cuando giro la lidada a 180 grados para tener la posición círculo a la derecha, me quedaría 300, como no cambió a esta, me quedaría 360 menos Z más epsilon. Bien, entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que la diferencia que hay entre círculo izquierda y círculo a la derecha es de 360 grados más un cierto error, ¿sí? Bien, entonces acá también voy a aplicar Bessel. La diferencia es que si yo hago círculo izquierda más círculo derecha prima dividido 2, círculo derecha prima va a ser igual a círculo a 360 grados menos círculo a la derecha. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Si yo acá Z leí 40 grados sin error, o 40 grados 00 minutos 10 segundos. Cuando hago esto, tendría que leer 360 menos 40, o sea, 320. Pero en este caso, como era 300, como era 40, 00, 10, yo tendría que leer 360 menos 40, 00, 10. O sea, en lugar de 320 sería 319, 59, 40. Perdón, 50, ¿sí? 50, ¿sí? Bien. Pero no leo eso, sino que en lugar de 50 leo 40 o leo con 30 segundos.
Entonces, lo que hago es hacer 360 menos lo que yo leí acá para poderlo promediar con círculo izquierda, y luego lo divido por 2. Entonces, acá en este caso también voy a aplicar el método de Bessel y voy a sacar el valor correcto. ¿Sí? Bien. Entonces, tanto en uno como en otro voy a poder determinar el valor correcto del ángulo. Si es la dirección horizontal, van a diferir en 180 grados. Si es vertical, los ángulos verticales van a diferir en 360 grados. Bien, ahora, puede haber otro problema, que es el siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo un error residual de calaje? O sea, al hacer el calaje me podría haber quedado un error residual muy pequeño, imperceptible para mi ojo, pero puede llegar a influirme. Este error, que es muy pequeño, no me va a influir para nada en las lecturas de las direcciones horizontales, pero sí me va a influir en la lectura de los verticales. Entonces, para ello, el fabricante en los teodolitos viejos adosaba al anteojo un nivel tubular llamado nivel testigo, con su tornillo correspondiente. Entonces, antes de hacer las lecturas, yo lo que tenía que hacer era centrar la burbuja de ese nivel tubular, porque ese nivel tubular es solidario con el índice vertical. Entonces, ahora, en los teodolitos modernos, en los electrónicos, no tienen nivel testigo, sino que lo que tienen adentro es un compensador que justamente me elimina esa pequeña falta de verticalidad del eje principal. Entiendan que este error residual de calaje no tiene nada que ver con el error de índice, son dos cosas aparte, dos cosas que no tienen nada que ver, son dos cosas distintas. Una es que el índice se desplazó, se cayó, y otra es que yo al hacer el eje el calaje, el eje principal no me quedó perfectamente vertical. Entonces, para los horizontales no me va a influir, pero sí para los verticales. Bien, bueno, y por último me quedarían los errores accidentales, que esos errores son inherentes al operador y yo no los puedo manejar. Tengo que ser cuidadoso. Entonces, pero para que ustedes sepan cuál sería la magnitud de estos errores, hay fórmulas empíricas que me dicen que el error de bisección es igual a un valor K dividido A, siendo K la precisión de fábrica del teodolito. Por ejemplo, hay teodolitos de 20 segundos, hay teodolitos de 5 segundos, hay teodolitos de 1 minuto. Entonces, ese sería 20 segundos dividido el aumento del anteojo. Y el error, por supuesto, acá yo no lo puse, pero sería más menos, ¿sí? Y el error de lectura sería igual a A sobre 2. ¿Qué es A? A sería la menor división de la graduación del limbo. O sea, si el teodolito es de 20 segundos, ¿sí? La menor división son 20 segundos. 20 segundos dividido 2, 10 segundos. Ese sería mi error de lectura o mi apreciación. Si yo quiero saber cómo se propagan estos dos errores, sería como siempre igual a más o menos la raíz cuadrada del error de bisección al cuadrado más el error de lectura al cuadrado. Bueno, espero que haya sido clara y que, bueno, si tienen alguna duda, ya saben, pueden escribirlas por el foro. Muy bien, bueno, nos veremos en el próximo video, que seguramente va a corresponder a otra unidad. Bueno, que les vaya bien, chicos, nos vemos.